al programa Nuestras Voces desde el Borde Sur, un espacio gestionado por el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que escucha y reconoce las voces, las memorias y las luchas de nuestro territorio aquí en Clásica Radio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Natalia Rey, hago parte del equipo de comunicaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y estoy hoy con Natalia Rueda y Daniel Clavijo, dos colegas que ya se presentarán. El día de hoy estaremos hablando del patrimonio como celebración, cómo el patrimonio puede volverse también una excusa para experimentarlo, recorrerlo. Buenas tardes, Natalia. Hola Nata, buenas tardes, y a todos quienes nos escuchan, buenas tardes también. Presentate, Natalia. Yo soy Natalia Rueda y hago parte del equipo de comunicaciones del IDPC y hago parte de la mesa o del equipo del evento del que le vamos a hablar hoy. Muy bien. Daniel, buenas tardes. Natalia, buenas tardes. Natalia, buenas tardes. Muchas gracias aquí por la invitación y gracias a don William siempre por ofrecernos aquí este espacio en Clásica Radio. Mi nombre es Daniel Clavijo, hago parte del equipo de comunicaciones del Museo de la Ciudad Autoconstruida y también hago parte del equipo que está sacando adelante esta conmemoración, esta celebración del Mes del Patrimonio. Pues justamente sobre el Mes del Patrimonio les queremos hablar. Es un evento que desde el año 97 se celebra en Colombia con el propósito justamente de poner al servicio de la ciudadanía el patrimonio, de abrir espacios. El patrimonio muchas veces, lo hemos dicho en esta mesa en versiones anteriores, en programas anteriores, se configura como un espacio cerrado, pues justamente el Mes del Patrimonio es la ocasión para abrir las puertas de espacios, bienes de interés cultural, museos, para el disfrute de todos y todas. Entonces, bueno, de eso estaremos hablando hoy, 31 de agosto, próximos a iniciar mañana, 1 de septiembre, y durante 4 semanas, una agenda muy nutrida que propone recorridos, propone conversatorios, exposiciones. Vamos a entrar en detalle sobre esto justamente. Pero quisiera empezar tal vez por contarles cómo se nos ocurrió esta loca idea hace 4 años en el Instituto Distrital de tomarnos en serio la celebración del Mes del Patrimonio y organizar para ustedes una agenda y una serie de actividades muy interesantes. Nata, cuéntanos un poco cómo ha sido ese recorrido. Tú como parte del equipo has estado como liderando también esa estrategia desde el 2021. Desde el año 2021, sí. Bueno, cuéntanos qué es lo que hemos propuesto y cómo llegamos hasta este Mes del Patrimonio. Sí, bueno, pues esta apuesta, como tú lo dices, tiene un objetivo principal y es abrir esta conmemoración a la ciudadanía, entendiendo nuestra relación con el patrimonio como una relación ciudadana, democrática, orgánica, también pues como en nuestra experiencia del habitar y de vivir en esta ciudad. El Mes del Patrimonio en el IDPC ha tenido un recorrido en los últimos 4 años. En el año 2020 se hizo una conmemoración que duró todo el mes, así como se ha hecho con las siguientes ediciones. No es un día, no es una semana, es un mes de programación sostenida, y en el 2020 tuvo como tema el patrimonio para el buen vivir, también con conversatorios. Como todos sabemos, el año 2020 tuvo una coyuntura muy especial, muy particular, en donde había todavía un tema de pandemia por COVID-19, de cuarentena. Entonces tuvo como una programación híbrida con una carga alta de actividades virtuales, pero que permitieron también, por la misma virtualidad, si bien hubo muchos espacios en la ciudad en los que no se pudo establecer como un encuentro presencial, pues hubo una participación también masiva desde plataformas digitales. Patrimonios para el buen vivir en el 2020. Luego llegamos al 2021, con una coyuntura que seguía siendo un poco pandémica, pero con un enfoque más posterior, en donde ya empezamos a salir a las calles. Y lo que nos propusimos en el 2021, que tuvo como título, como lema, un encuentro de sentidos,
fue volver a abrir las puertas de diferentes espacios patrimoniales a la ciudadanía para que allí se encontrara. Una de las cosas que hablamos mucho desde el instituto, o como entendemos el patrimonio, es también como un lugar de encuentro. Y eso fue lo que quisimos hacer, tanto desde lo conceptual como desde lo físico, experiencial, real. Y es, vamos a encontrarnos en una serie de lugares. Un encuentro de sentidos tenía como un doble sentido, y era de sentidos en cuanto a la manera de pensar o de comprender el patrimonio, pero también de comunicarse con él o de vivirlo desde el tacto, desde las miradas, desde el olfato. Teníamos como un juego desde lo sensorial que se aplicó en diferentes actividades, muchas de ellas enfocadas a niños y niñas. Bueno, hubo ahí como un tema de inclusión muy importante y central en ese concepto. ¿No? Sí, sí. Eso fue en el 2021, fueron más o menos 40 actividades en torno a los sentidos. 2022 llegó con historias latentes. Todo esto ha sido como una narrativa y es muy bonito porque hemos visto cómo las diferentes conmemoraciones, si bien tienen como tema central pues lo mismo que es el patrimonio y su democratización, hemos contado como un cuento distinto en cada uno. 2022 llegamos con el título o lema Historias Latentes, en donde resaltábamos o poníamos un destaque a todo aquello que está allí, pero muchas veces no es evidente y no los vemos, no lo vemos. Memorias, huellas en la ciudad, componentes patrimoniales que no son evidentes. Fue una programación sostenida de un mes, con un poco de menos actividades, pero como más grandes, recorridos como siempre lo hacemos desde el instituto, y hoy vamos a hablar específicamente sobre los recorridos de este año, pero también tuvimos muestras de cine. En el 2022 empezamos a hacer algo que les vamos a mostrar ahorita, y es a poner unos enfoques semana por semana, distinto, a construir una narrativa diferencial semana por semana. El año pasado lo hacíamos por escenarios. Okay. Una semana en los columbarios, una semana en el hospital. Patrimoniales de la ciudad. Exacto. Entonces fíjense que ahí seguimos hablando de o destacando lugares de encuentro. El Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, los columbarios, el Hospital San Juan de Dios y el Museo de Bogotá. Ese es todo el camino para llegar a este año, y ahí me gustaría que escucháramos el spot, pues el audio del spot que trajimos para hoy, todo este camino para llegar a un 2023 con relieves, y propongo que escuchemos ese audio para desarrollar de qué se trata este mes. Muchas gracias, Nata. Lo importante es lo que llevamos dentro, es aquello a lo que asignamos valor desde nuestra propia experiencia. Y cómo encontrarnos y reconocernos ahí. Cómo comprender la ciudad desde las relaciones que construimos con ella. Esta es una invitación a recorrer, escuchar, experimentar, conversar, crear. En últimas, una invitación a reconciliarnos con la ciudad que habitamos y que nos habita. ¿Qué es lo que nos importa? Mes del Patrimonio 2023, relieves, reconocernos en lo que nos importa. Bogotá tiene mucho que contar. Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú. Estaba hablando con... No cruza, pero yo tengo todo normal. Bien. ¿Qué es lo que nos importa entonces? Escuchábamos este spot terminar con esta pregunta: ¿cómo podemos encontrarnos y reconocernos allí en lo que nos importa? Yo quisiera preguntarle a Daniel, quien además estuvo participando en un poco en poner sobre la mesa una serie de preguntas para describir la intención que teníamos con el mes del patrimonio.
a ambos les quisiera preguntar finalmente por qué esta pregunta nos lleva a pensar sobre patrimonio, porque qué tiene que ver lo que nos importa con el patrimonio. Vale, digamos en esto que ustedes estaban mencionando, son como unas líneas base de lo conceptual que han estado, digamos, como acompañando cada una de las ediciones del mes del patrimonio. Están estas ideas de desmaterializar, desmonumentalizar, democratizar, territorializar el patrimonio, y sobre esa base ir a mirar más que un patrimonio que está allá distante, entrar a la relación que construimos, que cada una de las personas de la ciudad construyen, y el vínculo que forman con eso que entendemos como patrimonio. De ahí entonces la idea de tratar de mirar esos vínculos y no el objeto, ¿cierto? Y esos vínculos los consideramos como lo importante. En el spot decía, lo importante es lo que llevamos dentro, es decir, lo que tenemos adentro. Entonces, cómo mirar esa relación y qué es lo que importa a las personas en su habitar y en sus dinámicas de ciudad. Súper interesante, porque entonces finalmente somos nosotros los que tenemos que definir qué es lo que es patrimonio. Lo conversábamos en esta misma mesa junto a Margarita y a Patrick Morales, director del instituto. Justamente es quién más indicado para definir lo que es importante, y aquí vamos entrando justamente a la médula de esta invitación. Nata, ¿cómo reconocernos entonces allí? ¿Cuál es el llamado que estamos haciendo a la ciudadanía para, a través de la experiencia, a través de los recorridos, encontrarnos y reconocernos en ese espacio público del que hablabas ahora, en ese espacio de encuentro que constituye el patrimonio? Sí, bueno, ahí hay dos cosas. La primera, y me gustaría traer la imagen que propusimos para este año, la imagen de relieves, y es que la relación con el patrimonio y el patrimonio como punto de encuentro no es lineal y tampoco es plano, ¿cierto? Tiene unas capas, y cuando hablamos de esas capas de sentido en torno al patrimonio, no procuramos poner jerarquías, sino unas capas que sí, están una encima de la otra, pero no por estar encima es más o menos importante, sino que hay como unas diferentes lecturas, comprensiones y formas de habitar el patrimonio. Desde el instituto y a través de diferentes procesos hemos hablado mucho de la valoración participativa del patrimonio, y eso es un poco lo que queremos traer acá. Yo tengo un texto, algo muy chiquito que me gustaría mencionar, y que ahorita nuestro próximo invitado, a quien vamos a llamar, nos va a hablar un poquito de esto, y tiene que ver con esa valoración y el sentido que se le da a lo patrimonial. Entonces, para tratar de responder como concretamente a la pregunta que me haces. Claro. Ahorita vamos a hablar del mapa colaborativo de los patrimonios, pero entonces hay una afirmación que hacemos aquí, y esto lo pueden ver en nuestra página web idpc.gov.co, y es que desde el IDPC buscamos ampliar la mirada de lo patrimonial, entendiendo que el valor de lo patrimonial se origina en el sentido y la importancia que le da a cada uno de nosotros. Perfecto, ahí está clarísimo. Sí, y ese sentido y esa importancia no desconoce otros caminos de reconocimiento del patrimonio. Es más, ponernos en el centro como ciudadanos, reconociendo que esas maneras que tenemos de habitar la ciudad tienen un sentido, tiene una importancia, tiene una postura política también, y eso es lo que tratamos de traer acá. No tirar a un lado a la institucionalidad, sino interactuar con ella y dialogar con ella, que esa es otra cosa que se busca con conmemoraciones como esta, y es establecer diálogos horizontales que reconozcan todas esas miradas distintas de lo patrimonial. Bien, vamos entonces recogiendo para organizar, que hemos dicho un montón de cosas, pero finalmente lo que recojo de lo que ustedes dicen es lo importante. Digamos, ya no estamos mirándonos en lo que ya está ahí per se, lo que otras personas o instituciones nos han dicho tradicionalmente que es patrimonio, ¿no? Lo declarado, la casa patrimonial, el monumento que tenemos que visitar todos en algún momento con el colegio, sino finalmente la relación que establecemos con esos dispositivos, ¿no? Como con esos marcadores, ¿qué es lo que a mí me dice ese lugar? ¿Qué me dice
el monumento, qué me dice finalmente incluso un parque que es un espacio de patrimonio natural, qué vínculos establezco yo con eso. Y en esas lecturas hay efectivamente, como decías Nata, distintas capas de sentido. Para mí puede tener uno, la historia le puede digamos, otorgar otra capa distinta, otra lectura, un cuestionamiento o una mirada crítica justamente sobre eso puede añadir otra capa incluso. Entonces es considerar que no es una cosa no es una cosa sencilla pues así dada entera, sino que tiene muchas múltiples miradas, y de eso se trata esta invitación del año 2023 que hemos denominado Relieve, reconocer lo que nos importa, y es justamente a compartir a través de la experiencia y del encuentro nuestras miradas diversas, es decir, la mirada de cada uno sobre el patrimonio y sobre los patrimonios. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos entrando en la programación que vamos a proponer este año antes de hablar con nuestro próximo invitado que nos va a dar más detalles sobre algunos recorridos. Quisiera que presentáramos como de manera general qué es lo que ofrece la agenda de este mes del patrimonio. Pues mira, de manera general tenemos 10 recorridos en diferentes territorios y localidades de la ciudad, tenemos 3 lanzamientos editoriales, tenemos 2 conversatorios virtuales, uno en la primera semana y el otro en la tercera, uno de los IDPs Campus que hacemos mensualmente en el instituto, y tenemos una serie de activaciones sociales que se están dando en el Hospital San Juan de Dios. No sé si se me queda alguna por fuera. Tal vez que todas estas actividades están enmarcadas en 3 ejes, en 3 o 4 ejes conceptuales que cada uno corresponde a una de las semanas del mes, en los que queremos destacar esas distintas miradas y reconocimientos de lo que entendemos y entiende la ciudad como patrimonio. Entonces, el primer eje, vida de barrio, vínculos con lo cotidiano, justamente se centra en estos afectos, en estas experiencias de vida que construimos en los barrios, en las calles, y es importante mencionar de qué manera el borde sur está también, digamos, va a estar presente en estas semanas a través de, por ejemplo, en la primera semana está un recorrido de autoconstrucción y maquetaje social. Ahorita profundizamos en la agenda, pero para mencionar de qué manera el borde sur, tanto las localidades como Usme y Ciudad Bolívar, estarán muy presentes en el mes del patrimonio. El segundo eje es de patrimonios naturales y la relación con la vida. Sí, y con el agua en particular. La relación de la vida, el agua. El tercer eje es la relación con el pasado, borraduras y permanencias, aquello que ha sido silenciado y aquello que permanece en la memoria. Y la última semana el eje está dirigido al San Juan de Dios como espacio en el que convergen todos estos sentidos y actividades. Perfecto, mil gracias. Entonces ya sabemos que tenemos una programación organizada por semanas y que arrancamos con la vida de barrio. ¿Por qué la vida de barrio es importante? Justamente por lo que decía Daniela hace unos minutos, y es porque lo que nos resulta importante también es esos vínculos de proximidad. ¿Cómo me relaciono yo con lo que pasa? ¿Cuál es mi vínculo finalmente con el lugar que habito de manera cotidiana, el lugar donde nací, donde está mi familia, mis afectos? Y qué son esas relaciones que se dan en lo cotidiano que también hacen parte del patrimonio o que resultan determinantes en el patrimonio para entender lo que importa. Cuando ordenamos la ciudad, desde el instituto hemos insistido en que lo primero que hay que leer, lo que tiene que ser el centro de organizar la ciudad, no es como cuánto cuesta el suelo, ni finalmente qué se necesita en una infraestructura, sino que tenemos que proteger. Y lo que tenemos que proteger está dado en esa escala de la proximidad. Mientras don William nos logra conectar con nuestro primer invitado, que es un experto en este tema, Pedro Sánchez, vamos entonces a recordar finalmente cuál es esta estructura que acaba de describir Daniel. Primero es la vida de barrio. La segunda semana estaremos hablando de patrimonio natural, ¿no? Estaremos haciendo un énfasis en los
ríos, en nuestra relación con los humedales, con las huertas. En el tercero, ¿por qué hablamos de borraduras y permanencias? Daniel, quisiera preguntarle qué es esta obstinación del instituto de hablar de lo que se borra, lo que permanece. ¿Por qué? ¿Por qué la memoria se vuelve importante en el patrimonio? Obstinación del instituto. Sí, hemos insistido desde 1000 lugares en lo que se borra. ¿Por qué queremos insistir en eso? Y yo creo que no, es decir, ojalá otros institutos sigan obstinados en esa en esa búsqueda. Claramente la memoria hace alusión a las narrativas impuestas y aquellas que han sido dominadas u ocultadas, ¿cierto? Y ese siempre, la memoria como el patrimonio, es un espacio de disputa permanente. Entonces en un eje que pone la mirada en la memoria, justamente es tratar de revisar esas historias que han sido silenciadas o que han sido, digamos, subordinadas por otras historias, y ahí claramente en historias no impuestas sino construidas desde la mirada, digamos, desde otras voces, pues habita también lo importante, ¿no? Lo importante no ha sido el relato hegemónico impuesto, sino también lo importante es aquello a lo que no hemos querido voltear a mirar. Entonces yo creo que por eso esa obstinación en la memoria, y que ojalá continúe, además porque esa memoria no es, claramente la memoria no es un problema del pasado, es un problema del presente y de cómo abordamos el pasado para construirnos hoy y para pensar hacia adelante. Entonces creo que por eso es fundamental. Perfecto. Ya estamos con Pedro, pero simplemente decir que justamente por las memorias es que el mes del patrimonio finalizará en el Hospital San Juan de Dios. Y les dejo ahí para conversar con Pedro. Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Te escucho un poquito lejos, pero te entiendo, pero espero que nos vaya bien. Bueno, no hay problema. Listo, Pedro, cuéntame. Muchas gracias por responder a esta llamada. Queríamos conversar contigo sobre uno de los eventos o de las actividades más importantes de este mes del patrimonio del 2023, y son los recorridos. Desde el equipo en el que trabajas, que recuerdo Pedro Sánchez hace parte del equipo de la Subdirección de Gestión Territorial y ha estado involucrado en el diseño, digamos, en pensarse estos recorridos para la ciudadanía. Queremos preguntarte, Pedro, primero, ¿por qué es importante recorrer y cuáles son recorrer la ciudad, digamos, para reconocernos en el patrimonio y en lo que nos importa finalmente? Y segundo, ¿cuáles son estos espacios que la ciudadanía va a poder recorrer gracias a la programación que tiene diseñado el Instituto este año? Bueno, yo quiero primero comentarle a la audiencia que estamos en un escenario maravilloso. Nuestro actual plan de ordenamiento territorial reconoce definitivamente que el patrimonio cultural es determinante y estructurante del ordenamiento territorial. No solamente lo patrimonial está referido a muebles, inmuebles o algunos sectores de la ciudad, sino que hoy tenemos la oportunidad de reportar que son muchos los lugares de la Bogotá histórica que pueden ser reconocidas como patrimonio. Eso significa que en este mes del patrimonio vamos a tener la oportunidad no solamente de, como podría verse desde un punto de vista más bien convencional, visitas a sectores de interés cultural. Este año nosotros vamos a tener la oportunidad de visitar sectores desde una mirada, creo que es bien interesante. ¿Qué es lo patrimonial? ¿Qué es la pregunta? Es lo que nos importa. Y lo que nos importa es el entorno próximo, los lugares que habitamos, es la posibilidad de encontrarnos cotidianamente con nuestros vecinos, con el entorno natural, y derivar en ese encuentro prácticas de cuidado y de reconocimiento mutuo para que los lugares que habitamos, cómo ocupamos estos sitios, perduren en el tiempo. Eso no está referido solamente a los barrios. Vamos a tener obviamente recorridos en Centro Histórico, en Plaza 15, en Parque Nacional, sino que está referido también al entorno natural. Por eso este año
Nosotros vamos a estar visitando barrios en entornos naturales como la cuenca del río Fucha, vamos a estar visitando también parque arqueológico en la localidad de Usme, todo desde una mirada de más allá de lo que tradicionalmente conocemos como patrimonio, qué es lo que nos importa, y lo que nos importa es el entorno próximo, el habitar. Hay una ciudad maravillosa que, entre comillas lo diría, nos quedó bien hecha. Barrios como Villa Javier, Ciudad Jardín, además de los que conocemos históricamente, que están, o digamos que son asentamientos cercanos a entornos naturales, son lugares maravillosos. Y una ciudad que probablemente para muchos no es conocida, no es reconocida. Este mes tenemos esa oportunidad para la audiencia de que por favor se vinculen a los recorridos desde una mirada de una ciudad que está habitada en una línea patrimonial cultural de altísimo valor. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Recordarle a la audiencia que el primer recorrido del mes del patrimonio es este sábado 2 de septiembre, por Teusaquillo. Justamente se llama Patrimonios Habitados de Teusaquillo y es de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El punto de encuentro será el Centro Jorge Eliezer Gaitán, en la calle 43 con 15, en el barrio Palermo, y bueno, tenemos un aforo limitado, así que los invitamos y las invitamos a todos a consultar la página web del instituto. Pero tenemos otros recorridos, los mencionabas, Pedro, Río Fucha, brevemente, para luego dejarte continuar tu agenda. Cuéntanos sobre el Río Fucha. Tenemos 2 recorridos, uno el martes 5 y uno el 13. ¿De qué se tratan estos 2 recorridos? Perfecto. Como lo comenté, Bogotá es una ciudad riquísima, digamos, incluso piensen en una Bogotá que tiene asentamientos humanos desde hace 12.000 años, no solamente es la ciudad que conocemos actualmente. ¿Y qué es lo que ha estado en el tiempo presente siempre en Sabana de Bogotá? Son sus ríos, sus cuencas y lugares tan maravillosos como los humedales o otros temas referidos a cerros orientales. Vamos a hacer unos recorridos por el río Fucha, pero siempre buscando ese vínculo entre naturaleza y los lugares habitados. Vamos a iniciar este próximo, no quiero equivocarme, el 5 de septiembre, en un recorrido exclusivamente por la cuenca del Fucho, entre la carrera segunda este, donde está el Instituto para Niños Ciegos, hasta la carrera séptima, haciendo una especie de zigzag entre espacios públicos y los barrios que están en el entorno del Fucha, para ver cómo ciudadanos como nosotros, comunes y corrientes, han logrado consolidar un hábitat maravilloso, una ciudad construida de baja escala en un entorno natural. El 13 vamos a estar en otro recorrido visitando lugares tan interesantes como los antiguos chircales, en donde incluso uno podría decir, bueno, de allá salió buena parte del material con que construimos Bogotá, pero son lugares de cantera, lugares en donde estaban las antiguas lugares o hornos en donde se hacían los ladrillos, pero que hoy son la huella de una ciudad histórica maravillosa que hoy está en procesos de recuperación del entorno natural. Vamos a ir también a algunos espacios públicos, a la plaza de mercado de Villa Javier. Vamos a estar visitando también algunas casas muy emblemáticas del entorno del Fucha, para que veamos estos procesos de articulación y cómo la convivencia entre nosotros como especie y el entorno natural es posible, y con un altísimo nivel que hoy pues podemos reconocer claro como patrimonio de la ciudad. Pedro, muchísimas gracias. Bueno, antes de pedirte que nos cuentes un poco sobre los mapas interactivos, quiero recordarle a quienes nos escuchan que este recorrido de interpretación colectiva que acaba de mencionar Pedro para el miércoles 13 lo hemos denominado Memorias y Procesos Ciudadanos en la Cuenca Alta del Río Fucha, y que podrán inscribirse a partir de mañana. Ya estará disponible toda la información, pero que no se pierdan el momento en que abrimos las inscripciones. Tenemos un aforo limitado y las inscripciones se abrirán 3 días antes de cada evento. Toda la información está disponible en www.ipc.gov.co. Pedro, ¿cómo así que mapa interactivo colaborativo? ¿Qué es esto? ¿Qué se inventaron? ¿Para qué? Esto es una maravilla. Quiero también dar la buena noticia que este tema de lo patrimonial únicamente le compete a las instituciones o a expertos, que son los que, digamos, tradicionalmente uno pensaría son los que están
facultados para hacer declaratorias. No, lo patrimonial finalmente es lo que a las personas les interesa, les importa. Son esos lugares que nos permiten derivar valores para cooperar en el cuidado del entorno. ¿Esto qué significa? Que para nosotros, más allá de, digamos, de mi parte como profesor, dar cátedra sobre qué es patrimonio, acá lo importante, y esa herramienta la van a tener disponibles ustedes en su celular, nos importa es lo que ustedes observen y tenga un alto valor para ustedes en los recorridos, audiencia. Es un pequeño formulario en donde de manera muy sencilla preguntamos por nombre, por apellido, por un contacto, para que ustedes suban imágenes y comenten durante el recorrido otros lugares, probablemente no convencionales, y que ustedes nos puedan contar desde su punto de vista cuál es el sentido que le asignan a esos entornos, qué es lo que les importa, para poder hacer un cruce entre conocimiento, digamos, experto que es el nuestro, pero sobre todo con ese conocimiento de las personas que habitan los lugares o reconocen esa importancia, o esas otras aristas o matices que nosotros como institución o como expertos, insisto, entre comillas, presumimos que es patrimonio. Ese formulario tiene el propósito de obtener ese testimonio, esa opinión, ese sentido que quienes nos acompañen le asignen a esos lugares. De eso se trata. Disponible en el celular, es una aplicación sencillísima, foto y un pequeño texto, y además pueden tener una semana más después de los recorridos para que sentados con pausa en su casa nos puedan completar la información que no lograron completar durante el recorrido. Sí, ahí para complementar a Pedro, hay algo interesante, y es que el mes del patrimonio también es una plataforma de conversación. Entonces esto va más allá de ofrecer una programación, una serie de actividades, o de como instituto emitir una serie de mensajes, sino que también pienso que lo que interesa con este mapa es recibir también unos mensajes de vuelta, ¿cierto? Claro. Nosotros estamos mandando unos mensajes, estamos ofreciendo unas actividades, pero es fundamental también conocer cómo están viviendo esas experiencias las personas, la ciudadanía, qué historias, anécdotas, valoraciones, impresiones de lo matrimonial, de lo patrimonial tienen en los barrios, tienen en los territorios. Y ahí, Pedro, ¿tú cómo definirías? Porque acá estamos hablando de un ejercicio de cartografía subjetiva. ¿Tú cómo defines eso? ¿Cómo la entiendes? Bueno, hay también digamos, yo insisto en las buenas noticias. Hay una idea que creo que está establecida, y es que hay una cartografía clásica, digamos, insisto en el tema de los expertos, que son los que nos definen más o menos cómo es el territorio, o no más o menos, sino que hay una presunción, digamos, científica que da cuenta de una cierta realidad, pero lo que nosotros como instituto estamos entendiendo es que sí puede haber, claro, un conocimiento experto, que es el que define áreas, cómo ocupamos los territorios, cómo debemos organizar los usos del suelo, la edificabilidad, cómo se construye. No, paralelamente hay una realidad que es cotidiana, es decir, en cada uno de nosotros habita desde el cuerpo otra cartografía, una cartografía que relata cómo nos movemos cotidianamente, cuáles son esas itinerancias que termina cuando uno hace un registro propio, digamos con su celular como GPS, los lugares que recorro, los lugares que habito, deriva eso en otras cartografías, en otras maneras de movernos y entender el entorno que habitamos, el entorno que trabajamos, el entorno en el que nos encontramos con otros. Esas son las cartografías que nos interesan como instituto, esa otra mirada del habitante de la ciudad que la disfruta, la sufre, pero que como sea encuentra todos los días aliento para seguir adelante a través de valores comunes. Y esas cartografías son las que nos revelan, nos relievan a nosotros esos lugares importantes para trabajar ahí como instituto de la mano con la ciudadanía. Pedro, qué maravilla todo lo que nos cuentas. Mil gracias por compartir con la audiencia de Clásica Radio estas explicaciones y estas precisiones. Te dejamos continuar tu tarde. Hasta pronto. Bueno, un abrazo para todos y mil gracias por la invitación, y desde el instituto a la orden, y inscríbanse por favor. Gracias, Pedro. Hasta pronto. Chao. Cartografías subjetivas, miradas subjetivas, personales, lecturas de cada individuo y cada ciudadano y ciudadana que se sumen. Eso es lo que nos importa, esa es la invitación que les estamos haciendo
a que se inscriban a las actividades, a que recorran la ciudad con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, con el patrimonio como lente, para poner de relieve lo que para ustedes es importante. Bueno, ¿qué tenemos más para escuchar, Natalia? Trajimos también unos extractos de testimonios que nos hablan de esta apuesta. Bueno, no, yo quisiera más bien cerrar con ese audio, que es la invitación que hace el director del IDPC a participar en la programación, pero quiero terminar esto que hablábamos con Pedro para volver a la idea de las capas, y es: no hay un único mapa de Bogotá. O sea, la invitación que vinimos a hacer hoy no es solamente a participar en las actividades, a recorrer Bogotá, a dialogar, a conversar en distintos espacios de encuentro, sino a diseñar con nosotros uno de los múltiples mapas de la ciudad, porque así como el sentido de lo patrimonial no es uno, los mapas de la ciudad tampoco son únicos y predeterminados y definidos. Entonces también parte de la invitación es unirse a un ejercicio que es creativo, que es político, que es subjetivo y muy vinculado a la experiencia de cada uno de nosotros, porque ahí también es parte del llamado, y es: todos tenemos que ver con el patrimonio y a veces no nos damos cuenta. Entonces, en esa línea, justamente, Daniel, el Museo de la Ciudad Autoconstruida está proponiendo un recorrido por el barrio y luego un taller de maquetaje social. Me parece interesante hilarlo con lo que decía Natalia, de qué se trata esta actividad, que es el sábado 9. Estamos haciendo así como también un recorrido por la programación, pero yo creo que vale la pena también ir dando ejemplos de esto que contamos con actividades que están diseñadas y pensadas para transmitir estos mensajes. ¿De qué se trata esta actividad? Así es, justamente en el marco de la semana de barrio Vínculos con lo Cotidiano, el Museo de la Ciudad Autoconstruida está ofreciendo un recorrido laboratorio de maquetaje social y autoconstrucción. Entonces la idea es que, como decía Natalia, la invitación es a una participación activa, tanto en la construcción de esta nueva posibilidad de mapa de Bogotá, como acá en este recorrido, que no lejos de una actitud contemplativa por parte de los participantes, invita a una especie de taller en la que se recorre el punto de encuentro. Va a ser el Portal Tunal, se sube en el cable, se recorren algunas calles del barrio Paraíso para obtener insumos de eso que entendemos como autoconstrucción, que va mucho más allá de la dimensión física o material de las casas y de los barrios, y que contempla obviamente la construcción del tejido de los vínculos sociales, para terminar en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, en el sótano, con un taller en el que los y las participantes van a construir físicamente un modelo de asentamiento. Es decir, no quiero tampoco revelar todo, entonces voy a dejarlo en modelo de asentamiento. Me gusta. Tenemos una expectativa ahí. A construir, entonces ya saben, esa cita es el sábado 9 a partir de las 2 de la tarde. Nuevamente toda la programación y las inscripciones tienen que estar atentos y atentas, porque se abrirá 3 días antes del evento. Entonces pilas para no perder su cupo, son 20 cupos los que tenemos para esta actividad. Bueno, escuchemos a Patrick, que nos dice el director del Instituto Distrital de Patrimonio con respecto al mes del patrimonio. Soy Patrick Morales, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Quiero invitarlas a participar este mes de septiembre en las actividades del mes del patrimonio. Nuestro lema durante este mes de septiembre será: relieves, reconocernos en lo que nos importa. Se trata entonces de vivir la ciudad, recorrerla, experimentarla a través de un lente. El lente que nos permite entender los relieves de la ciudad desde aquello que nos importa, desde aquello que cargamos dentro. Estaremos con diferentes actividades en 4 semanas que están divididas temáticamente. La primera semana se trata de relacionarnos de nuevo con los entornos barriales, reconocer los barrios donde crecimos, los barrios que son importantes para nuestro vínculo social. Durante la segunda semana estaremos entonces explorando el patrimonio natural de la ciudad, esa relación que tenemos con los soportes vitales con los que nos relacionamos cotidianamente.
Durante la tercera semana estaremos reflexionando y experimentando con la ciudad sobre aquello que ha sido borrado, acallado, sobre aquellos lugares de la ciudad que han sido objeto de borramiento, de borraduras, pero también aquello que permanece. Es una reflexión sobre la memoria de esta ciudad y sobre la manera de mirar al pasado para avanzar hacia el futuro. Durante la cuarta semana estaremos en el Hospital San Juan de Dios y daremos apertura a la exhibición Relieves. Esta exposición de alguna manera recoge los tres ejes que hemos estado experimentando en las 3 semanas precedentes. Es una invitación a pensar una historia en común, cómo habitar juntos en Bogotá. Los invitamos a participar de todas las actividades, recorridos, charlas, exposiciones que tendremos durante este mes. Septiembre, un mes para reconocer. Hola, soy Patrick Morales, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Quiero invitarlas a participar este mes de septiembre en las actividades del mes del patrimonio. Nuestro lema durante este mes de septiembre será relieves, reconocernos en lo que nos importa. Se trata entonces de vivir la ciudad, recorrerla. Sí, aquí estoy. A través de un lente. El lente que nos Hola, ¿cómo están? Los relieves de la ciudad desde aquello que nos importa, desde aquello que cargamos dentro. Estaremos con diferentes actividades en 4 semanas que están divididas temáticamente. La primera semana se trata de relacionarnos de nuevo con los entornos barriales, reconocer los barrios donde crecimos, los barrios que son importantes para nuestro vínculo social. Durante la segunda semana estaremos entonces explorando el patrimonio natural de la ciudad, esa relación que tenemos con los soportes vitales con los que nos relacionamos cotidianamente. Durante la tercera semana estaremos reflexionando y experimentando con la ciudad sobre aquello que ha sido borrado, acallado, sobre aquellos lugares de la ciudad que han sido objeto de borramiento, de borraduras, pero también aquello que permanece. Es una reflexión sobre la memoria de esta ciudad y sobre la manera de mirar al pasado para avanzar hacia el futuro. Durante la cuarta semana estaremos en el Hospital San Juan de Dios y daremos apertura a la exhibición Relieves. Esta exposición de alguna manera recoge los 3 ejes que hemos estado experimentando en las 3 semanas precedentes. Una invitación a pensar una historia en común, cómo habitar juntos en Bogotá. Los invitamos a participar de todas las actividades, recorridos, charlas, exposiciones que tendremos durante este mes. Septiembre, un mes para reconocer. Bien, escuchábamos a Patrick Morales, director del instituto, recordándonos un poco esta programación de la que venimos hablando, y estamos en línea con Eloísa Lamilla. Buenas tardes, Eloísa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Eloísa hace parte del equipo de investigaciones del instituto y es quien ha estado liderando el proceso de investigación y la elaboración de la publicación de la cual les va a hablar. Como les anunciamos al principio, dos de las buenas noticias que trae, digamos, una de las buenas noticias que trae el mes del patrimonio es la publicación de 3 libros del sello editorial, y Eloísa ha participado justamente en una de esas publicaciones. Eloísa, borraduras y permanencias en el cementerio de pobres. Cuéntanos de qué se trata esto y qué puede esperar la audiencia sobre este lanzamiento y dónde puede conseguir toda la información. Bueno, estamos cerrados porque finalmente va a salir a la luz esta investigación, esta publicación recoge 10 años de investigación que hemos hecho en el antiguo cementerio de pobres. Este espacio era una área conocida como el Cobre, el cementerio central, hoy Parque de la Reconciliación, donde se encuentran los voluntarios que tienen memoria de reconciliación sobre la avenida Calle 26. Durante casi 150 años, este lugar acogió los cuerpos de los habitantes de Bogotá y las visitas masivas de sus deudos. Hasta el año 2002, cuando la administración de ese momento decidió clausurarlo. Esta publicación, entonces, que se llama La Bogotá de los Muertos, luchas y permanencias en el antiguo cementerio de pobres, busca adentrarse a investigar el cementerio desde las perspectivas íntimas, personales, sensoriales, documentales, históricas y reflexivas, donde por... Un segundito, te interrumpo, qué pena, Elo, se te está cortando, no sé si puedas ubicarte en un lugar en donde no se corte la comunicación, porque nos estamos perdiendo parte de lo que dices. Dale, ¿me escuchas? No, se te está cortando, no sé si es el lugar donde estás. No. A ver, hola, ¿me escuchas mejor? Te escuchamos, pero se te corta.
Si quieres, trata de ubicarte en un mejor espacio y te volvemos a marcar, ¿te parece? Dale, claro que sí. Dale, dale. Eloísa nos estaba comentando entonces sobre el lanzamiento de uno de los 3 libros que vamos a estar presentando durante el mes del patrimonio. Este trabajo lo viene desempeñando el instituto justamente en el espacio del cementerio de pobres. Es una investigación, es la primera investigación en perspectiva histórica que se hace desde este espacio en particular, y justamente la semana de borraduras y permanencias, la tercera semana del mes del patrimonio, vamos a poder asistir a la entrega de esta nueva publicación. Por favor, tratemos de contactar con Eloísa nuevamente. Agregar que otra de las publicaciones que se va a estar lanzando en el mes del patrimonio es el libro Bogotá hecha a mano, que es justamente una especie de compendio de ideas sobre lo que implica la autoconstrucción y el desarrollo autoconstruido de los barrios de Bogotá, cuya dimensión es más del 60% de la ciudad. Eso va a ser el jueves 7 de septiembre. Y ahí estará también, a propósito, pues el Museo de la Ciudad Autoconstruida y Ciudad Bolívar, digamos, contando su experiencia de autoconstrucción desde los territorios del borde sur de la ciudad. Qué maravilla. Entonces, ya saben, dos libros del sello editorial, uno sobre la ciudad autoconstruida y este que nos está comentando Eloísa. Eloísa, ¿ya estás con nosotros otra vez? Sí, estoy aquí. ¿Me escuchan mejor? Perfecto. Porfa, retoma qué nos estabas contando sobre la publicación. Claro que sí, estamos muy emocionados de poder compartir esta publicación de una investigación que llevamos haciendo 3 años en un espacio muy visible de la ciudad que queda sobre la avenida Calle 26, allí donde está el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y los Columbarios. Todo ese lugar era conocido como el Cementerio de Pobres. Era parte del cementerio central que durante 150 años acogió los cuerpos de los habitantes de Bogotá y las visitas masivas de sus deudos. Y en el año 2000 pues se decidió clausurar, lo que generó un borramiento y un silenciamiento sobre este espacio funerario vital de la vida bogotana. La investigación pues la vamos a recoger en una publicación que se llama La Bogotá de los Muertos, borraduras y permanencias en el antiguo cementerio de pobres. Y el ejercicio que proponemos desde el grupo de investigación es recorrer el espacio desde unas perspectivas íntimas, personales, sensoriales, documentales, históricas y reflexivas, en donde ponemos de manifiesto los efectos prácticos del tratamiento diferenciador de la muerte sobre un lugar, su historia, sus muertos, y sobre aquellos que enfrentan y padecen la desigualdad estructural en esta ciudad. Estamos muy contentos de poder compartir esta investigación que tiene material inédito del espacio, fotografías que nunca habían sido publicadas, material de archivo que hemos ido recogiendo durante todo este tiempo, como los libros necrológicos que nos hablan de los nombres, apellidos, oficios, barrios, causas de muerte de los bogotanos y de las personas que llegaron a vivir acá, y también nos permite pues conocer de primera mano las transformaciones que tuvo el espacio desde sus orígenes y las transformaciones históricas, espaciales, cómo era usado como un espacio de enterramiento en tierra, con cruces, como ocurre en los camposantos de los pueblos, hasta después la llegada de los columbarios en los 40, donde se cambia un poco esas formas de enterramiento, y posteriormente pues con su clausura y cómo quedó desalojado y silenciado durante tanto tiempo y en ruinas, hasta que luego de 20 años pues hemos vuelto a mirar hacia este lugar, a este espacio emblemático de la ciudad que nos cuestiona y nos interpela. Entonces la invitación es a que nos acompañen el 27 de septiembre, que vamos a hacer el lanzamiento de la publicación
tendremos una conversación y ese día vamos a regalar el libro a todas las personas que nos acompañen en el conversatorio. Qué buena noticia, entonces no se pierdan este evento el miércoles 27 a las 6 de la tarde, el lugar exacto junto con el link o el vínculo para poder inscribirse en el evento de lanzamiento, lo estaremos publicando próximamente en la página del instituto. Quería, antes de despedirme, Eloisa, preguntarte cuál es la relación o la conversación que desde el instituto hemos establecido entre el cementerio de pobres, porque estamos hablando de la Bogotá de los muertos. ¿Qué conversación estamos proponiendo, qué diálogo entre el cementerio de pobres y el Parque Arqueológico del Patrimonio Cultural en USME? Porque este también es un evento y es una conversación que va a estar presente en el mes del patrimonio. ¿Cómo dialogan esos dos espacios? Finalmente, ¿qué nos cuentan, qué nos revelan estos dos espacios de Bogotá? Sí, Nata, pues la administración ha estado muy enfocada también en trabajar el patrimonio funerario, que entendamos que nuestras relaciones y vínculos con la muerte también nos atraviesan, y ese es el diálogo que proponemos, pensar la muerte como parte fundamental de la vida en la ciudad. Perfecto. Tanto del pánico como del presente. Perfecto, y esta conversación justamente nos invita a pensar sobre nuestra relación con el pasado, con la muerte y con el pasado, y por eso USME, el Parque Arqueológico y del Patrimonio, estará presente en diálogo con el Cementerio de Pobres, justamente proponiendo esta conversación, cómo nos relacionamos con el pasado, cuáles son los espacios destinados para que pensemos y nos conectemos y establezcamos un vínculo con los muertos, con la muerte y con el pasado, finalmente, que tiene mucho que decirnos sobre nuestra manera de entender y de pensar el territorio que habitamos. Eloisa, mil gracias por este espacio, que tengas una buena tarde y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Nata, y que se inscriban y participen en toda la programación que tenemos del mes del patrimonio. Gracias. Bueno, ya estamos entrando casi que a la última semana. Hemos hablado de muchos y distintos eventos recorridos por ríos, por la cuenca del río Fucha. Hemos hablado del cementerio de pobres, hemos hablado bueno, de muchas, hemos hecho como un recorrido también por la programación, pero yo quisiera que antes de conectarnos con Adriana Uribe, que es la investigadora que trabajó sobre la la investigación del Hospital San Juan de Dios, habláramos un poco de esta última semana, que va a estar pasando, Nata, en la última semana del mes del patrimonio, y por qué decidimos situarnos justamente en el complejo hospitalario, en el Hospital San Juan de Dios, como escenario para recoger toda esta conversación y poner, digamos, en evidencia unas conexiones muy fuertes y muy evidentes que hay entre todos estos temas que hemos tratado durante esta casi hora. Sí, en la semana 4 pasa algo muy interesante que inicia en la semana 3, y es la apertura de la exposición Relieves. Tiene el mismo nombre del mes del patrimonio, y va a recoger un poco esas 3 semanas que son como ese todo río que llega al mar, esas experiencias, esos proyectos del instituto, esas voces de los territorios. Llegan a esta 4ª semana dentro de la exposición Relieves, que pues en el próximo programa les contaremos con un poco más de detalle. Esta exposición se va a desarrollar en el Hospital San Juan de Dios, en donde además de la exposición se van a hacer unas activaciones sociales allí en el complejo hospitalario. Un momento, Adriana, y ya te vamos a lanzar justamente aquí la siguiente pregunta, porque tiene conexión con el Hospital San Juan de Dios. Entonces, en la semana 4 tenemos la exposición Relieves, tenemos activaciones sociales en el San Juan de Dios, vamos a tener un bici recorrido nocturno que también ya hemos hecho en meses del patrimonio anteriores. El lugar todavía no lo revelaremos, pero esto lo hacemos en articulación con el colectivo Teusacatu Bici. Bueno, esa es como la principal programación, y una de las actividades principales es justamente la conversación que viene a continuación, y es el lanzamiento del libro Hospital San Juan de Dios, y para eso nos acompaña Adriana Uribe. Así es, buenas tardes, Adriana. Hola, ¿cómo están?
bienvenida a Clásica Radio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, Adriana, como les comentábamos, hace parte del equipo de investigaciones, como Eloísa también, y es quien ha sido autora de uno de los libros que vamos a presentar en esta semana, en esta semana, en última semana del mes, pero en este mes del patrimonio. Adriana, cuéntanos un poco de qué se trata esta publicación y qué nos revela y qué pone en relieve justamente sobre este espacio tan importante para la historia de Bogotá y para los y las bogotanas. Bueno, pues el libro del San Juan de Dios es una apuesta por materializar desde la investigación el enfoque de patrimonios integrados. Eso nos propuso un reto, no solo en la investigación, sino en la escritura, de cómo lograr construir una narración donde se hiciera evidente esos encuentros, tensiones, relaciones que existen entre los diferentes patrimonios y valores que tiene el San Juan de Dios para los bogotanos y las bogotanas. Eso se traduce en un libro en el que quisimos que se vieran multiplicidad de voces, multiplicidad de sentidos. Tratamos de integrar la visión, digamos, más tradicional del patrimonio arquitectónico del hospital con una reflexión sobre la importancia para la profesionalización de la medicina, para la consolidación de la Escuela Médica de la Universidad Nacional. También intentamos aproximarnos al valor urbano que tiene el hospital en su ubicación de la Ortúa, como la llegada del hospital a ese sector de la ciudad propició la consolidación de un imaginario social sobre el sector sur de Bogotá. También hay una reflexión sobre las discusiones que atraviesan la vida del hospital acerca de una construcción de un sistema de salud desde como una apuesta de la nación. Es un debate que además está vivo hoy en día y atraviesa la historia del hospital. Así es. Entonces tratamos como de vincular todas estas voces, de ver cómo todos estos diferentes aspectos que podrían tratarse por separado, en realidad cuando los ponemos a dialogar entre ellos y vemos cómo entran en tensiones, explican la realidad del hospital en toda su trayectoria histórica. Perfecto. Adriana, el hospital ha permanecido cerrado. Lo interesante también de esta publicación, de conocerla y de digamos, de entender la apuesta que trae, es que el hospital ha permanecido cerrado durante los últimos años, pero este libro propone justamente una guía, un recorrido por el espacio. Cuéntanos un poco eso, ¿qué va a encontrar la persona que consulte el libro? Les recuerdo que va a estar disponible también en la página web del instituto de manera gratuita, pero que lo van a poder comprar en librerías. Pero ¿qué va a encontrar la persona que tenga el libro en sus manos sobre este aspecto de recorrer el San Juan, o de guía crítica del San Juan? Pues el libro lo planteamos como una herramienta para seguir encontrándonos y reuniéndonos en el San Juan y sobre el San Juan, porque entendemos que ese tener al San Juan en la cabeza es lo que lo hace patrimonial, o sea, sigue siendo importante para nosotros. Y aunque haya dejado de funcionar desde el 2001 como hospital, lo que nos encontramos desde la investigación es que eso no ha implicado un cierre desde su importancia social para los bogotanos y las bogotanas. Y entonces el libro se construye como una guía, antiguía. Es un juego en el que ya profundizaremos en el lanzamiento, que invita a recorrer efectivamente el espacio del hospital, pero teniendo en cuenta todas estas relaciones y narraciones que entran en juego para entender la vida del hospital. Maravilloso. ¿Cuándo presentamos este libro y dónde? Para cerrar. Dime, no te alcanzo a oír. Disculpa, ¿cuál es la invitación? ¿Cuándo es el lanzamiento del libro y dónde? Cuéntale a la audiencia. Listo, los invitamos el sábado 30 de septiembre a las 10 de la mañana en el Hospital San Juan de Dios. Vamos a estar en el pabellón San Roque y ahí estaremos haciendo una conversación, pero también un recorrido por el hospital
al igual que Eloísa les contó, también les regalaremos libros a quienes logren inscribirse. Tenemos un aforo limitado como en casi todas las actividades, pero los invitamos y las invitamos a que se inscriban y nos acompañen en este diálogo y recorrido. Muchísimas gracias, Adriana, por haber participado en este programa. Te deseamos una feliz tarde y nos vemos pronto en el lanzamiento el sábado 30 del libro San Juan de Dios, Guía Crítica del Conjunto Hospitalario de Bogotá. Buena tarde. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando, son las 2:01 y estamos llegando al final de este programa. En conclusión, esta programación entonces está abierta para todas y todos. Podrán consultar los detalles de todos los eventos en la página web del instituto, www.idpc.gov.co, y hay un espacio dedicado al mes del patrimonio en donde podrán encontrar todos los enlaces para inscribirse. No pierdan tiempo, suelen llenarse muy rápidamente, así que bueno. Y a modo cuña, en esta página también van a encontrar una serie de contenidos producidos por el IDPC y diferentes personas que han estado involucradas en los procesos del instituto semana a semana, además de actividades. Pueden encontrar podcast, videos, diferentes contenidos también relacionados con esos 4 ejes que nos presentaron Daniel y Patrick en el programa. Nada, pues muchas gracias. A modo cuña también que sigan las redes sociales del instituto, en donde estará también toda la programación del mes del patrimonio, @patrimoniobta. Y muchas gracias Natalia por invitarme a su programa. Gracias a don William nuevamente y gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nuestras voces desde el borde sur. Hasta este instante en Clásica Radio, nuestras voces desde el borde sur. Programa gestionado por el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Los esperamos el próximo jueves. Muchísimas